escuché volví a vivir contigo hasta que el amante mostró el collar que le regaló. La música suave llenaba el apartamento de Laura, creando un ambiente seductor que paradójicamente ponía más presión sobre sus corazones. Las luces tenues resaltaban la mesa elegantemente decorada, donde un delicioso risotto reposaba, esperando ser disfrutado. Laura, con su vestido rojo, se movía como un alma errante, tan vulnerable como emocionada. Había decidido dar ese paso. Mudarse de nuevo con David, creyendo que el amor podría sanar viejas heridas, que sus días de sufrimiento podrían ser parte del pasado. David, con su mirada intensa, había preparado la cena. Todo parecía perfecto, pero en el aire flotaba un murmullo de dudas, un eco de las batallas ganadas y perdidas. A medida que compartían risas y recordaban viejos tiempos, el temor de repetir errores apuntalaba su alegría. Laura sintió un nudo en la garganta. Esa sensación en su cuello brillaba un collar exquisito, un collar que Laura había deseado alguna vez, el mismo que David le había prometido como símbolo de su amor eterno. En un instante, el ambiente se volvió tenso, el aire se detuvo. Laura se congeló, su pulso se aceleró y su pecho se oprimió. David se quedó sin palabras, como si le hubieran arrancado la voz. La tensión podía cortarse con un cuchillo. Clara giró el collar entre sus dedos, reflejando su luz, como si fuera un juego. «David y yo tenemos un vínculo muy especial», dijo, su tono lleno de picardía y desafío. «Este collar es solo una muestra de eso». Laura sintió una oleada de traición. Las memorias de la angustia y la desconfianza inundaron su mente. ¿De verdad había vuelto a entrar en un ciclo de sufrimiento? La imagen de David sonriendo con Clara, el collar brillando entre sus cuellos, la llenó de desesperación. Su mente no dejaba de preguntarse si era esa la manera de recuperar lo que habían tenido, o si estaba condenada a vivir en una mentira. «Creí que estábamos reconstruyendo algo», murmuró, la frustración asomando en su voz. David la miró, pero su expresión era un laberinto de emociones. Clara sonrió con una superioridad que hizo que el estómago de Laura se revolviera. «A veces la verdad duele más que la mentira», susurró Clara, lanzando una mirada que desnudó el alma. El ambiente se tornó opresivo, cada mirada cargada de un peso abrumador. La incertidumbre persistía, amenazando con desbordarse y hacerla naufragar. «Oye, antes de seguir con esta historia increíble, necesito hacerte una alerta importante. Muchos suscriptores reportaron que YouTube quitó sus suscripciones sin aviso. Checa rápido el botón rojo abajo para asegurarte que sigues suscrito al canal. No quiero que pierdas ningún contenido exclusivo que viene. Y ya que estás ahí, deja ese like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Y dime en comentarios, ¿de qué ciudad me ves? Me encanta conocer cada persona increíble de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar». Laura sintió que el aire pesado la aplastaba. Aún temblando por el impacto de las palabras de Clara, se centró en David. Él parecía ausente, como si estuviera atrapado en su propia tormenta. Su alma gritaba por respuestas, por una justificación lógica a lo que estaba ocurriendo. Clara, sin embargo, seguía disfrutando la tensión, girando el collar entre sus dedos halagadores. «David», murmuró Laura, con la voz quebrada. «¿Qué está pasando? ¿Me lo vas a explicar o solo vamos a quedarnos mirándonos?» La fragilidad de su tono despertó en David una chispa de claridad.
aunque sus ojos seguían reflejando confusión. Laura, espera, intentó, pero Clara se adelantó, interrumpiéndolo. Su risa era casi burlona. ¿Aún crees que esto es solo un juego? David y yo hemos estado juntos durante meses, declaró Clara con una seguridad desbordante. Las palabras atravesaron a Laura como cuchillos. ¿Meses? Ella pensó que su regreso significaba algo, un pacto renovado. No una traición. De repente, un zumbido vibrante estalló en la habitación. El teléfono de David empezó a sonar en el bolsillo de su chaqueta. Miró a Laura, luego a Clara. Fue un solo instante en el que los tres se quedaron parados, antes de que la curiosidad lo empujara a contestar. ¿Hola? Su voz era suave, como si temiera la reacción de Laura. Al otro lado, una voz grave y preocupada resonó. David, tienes que venir. Es un asunto serio. Laura frunció el ceño. La sensación de miedo creció en su pecho. ¿Qué podría ser tan urgente que interrumpiera este momento? David intercambió miradas rápidas con Clara, quien ahora lucía inquieta. ¿Qué tipo de asunto?, preguntó. Nadie debería saberlo, pero... La voz titubeó. Tú sabes quién tiene el collar de Clara, ¿verdad? Ella ha estado en esa casa este tiempo, y lo que pasó no fue un accidente. La situación está peor de lo que piensas. El mundo de Laura se detuvo. Había un secreto, una inquietante oscuridad que envolvía la escena. Ella miró a Clara, quien ahora parecía más falsa de lo que nunca había sido. David, ¿qué está pasando? La voz de Laura sonó más fuerte, más firme, pero el nudo en su garganta casi la ahoga. Accidente, repitió David, la palabra tan fuera de lugar en ese momento tenso. ¿A qué te refieres? Clara no lo sabe, pero su collar en verdad pertenece a alguien más. Y esa persona, bueno, ese collar no solo es un regalo. La voz pausa, y el silencio se sintió como un gel en el aire. Proviene del lugar donde un pacto se rompió. Su antiguo propietario ahora está en problemas. Clara se tensó, el brillo en su mirada se desvaneció. Sin embargo, había algo en su expresión que hizo que Laura se preguntara si, de hecho, Clara sabía más de lo que aparentaba. ¿De qué estás hablando?, Clara demandó, pero su voz carecía de su anterior seguridad. David, inerte, la miraba, la confusión transformándose en una mezcla de preocupación y arrepentimiento. ¿Qué tienes que decir, Clara?, cuestionó él, apenas audible. Mientras el silencio pesado se posaba sobre ellos, algo cambió. La luz en la habitación flicker, y en un giro inesperado, un grito desgarrador resonó del pasillo. Era un eco de terror profundo que heló la sangre de todos. Laura, temblando, se giró hacia el sonido. Algo estaba mal, demasiado mal. El momento se fragmentó y el peso de las revelaciones comenzó a aplastarlo todo. ¿Qué fue eso?, Laura gritó, su corazón palpitante y lleno de pavor. No lo sé, David jadeó, pero en sus ojos Laura vio algo que la dejó en shock, miedo. No solo de Claire, sino de una verdad oculta. ¿Qué había traído a Clara de vuelta? ¿Era solo un collar o había algo aún más oscuro entrelazando sus vidas? Antes de que pudiera procesar más, Clara soltó un llanto ahogado. No, no puede serlo, murmuró, mientras su mirada brillaba con una mezcla de pánico y reconocimiento. Laura sintió el mundo venirse abajo. Había algo más en juego, algo que iba más allá de su corazón roto. La verdad estaba en el rincón oscuro de la habitación, esperando ser descubierta, y dentro de ella una alarma sonaba sin descanso. ¿Qué secretos se revelarían? ¿Quién era realmente Clara?
El aire en la habitación se había vuelto insoportable. Laura se sentía atrapada entre el horror y la confusión, el temblor de su cuerpo aún resonando tras el grito que había helado el ambiente. La mirada de Clara se inquietó. ¿Qué fue eso? Un leve temblor en su voz rompió su fachada de seguridad. David, visiblemente pálido, giró en dirección al pasillo de donde había venido el grito. No, no tengo idea, murmuró, sus ojos en shock, incapaces de enfocar. La tensión se palpaba. Laura no sabía si sentir pavor o indignación. Ella solo quería respuestas, pero el caos que se desataba estaba más allá de todo lo que pudo imaginar. De repente, alguien salió corriendo del pasillo, un rostro conocido. Era Martín, el hermano de David. Su rostro estaba desencajado, cubierto de sudor. «¡David!», gritó, su voz temblando. «Vine lo más rápido que pude. ¡Es grave!». Laura sintió un escalofrío. «¿Qué está pasando?», preguntó. Pero antes de que Martín pudiera responder, se giró hacia Clara, sus ojos llenos de reproche. «Tu collar te ha metido en problemas». Clara se puso pálida, sus labios temblando. «¿Qué? ¿De qué estás hablando?». «Tu collar no es solo un collar. ¡Está maldito!», exclamó Martín, su voz llena de desesperación. El silencio se chocó contra sus palabras como un eco perturbador. Laura, paralizada, miró a David. Él parecía estar en estado de shock, como si las palabras de su hermano lo hubieran golpeado. ¿Maldito? Laura apenas podía entender. ¿Qué significa eso? Martín respiró hondo, intentando mantener la calma. El collar pertenece a una mujer que murió. Ahora, el espíritu de ella está atormentando a quienes lo llevan. Y Clara, tienes que deshacerte de él. No está bien, no es seguro. El semblante de Clara se transformó, su seguridad desapareciendo. «¡Esto es ridículo! No puedo creer que estés diciendo esto». Su voz se quebró, pero su actitud defensiva ya no era tan firme. Alguien ya ha pagado el precio. Martín continuó, apretando los puños. «Y ahora estás en peligro». El grito es de la mujer. Se está manifestando de nuevo. Laura sintió un frío recorrerle la espalda y un nudo formarse en su pecho. «¿Por qué no me dijiste nada de esto antes?». Generalmente, Laura se consideraba fuerte, pero ese momento logró romper varias de sus paredes. La vulnerabilidad la inundó. David se acercó a Martín, deseando entender. «¿Qué significa esto? ¿Qué le puede pasar a Clara?». Las puertas del caos se abrieron un poco más cuando Clara, con los ojos llenos de lágrimas, lanzó el collar al suelo, como si le quemara. «No, no, no». Su grito era un lamento que resonó en las paredes. Pero antes de que pudiera tocar el suelo, un viento descontrolado estalló en la habitación. Las luces parpadearon y el ambiente se tornó helado. Un grito más profundo salió del pasillo. Este era diferente. Era un lamento de angustia. Pero curiosamente, Laura pudo reconocer esa voz. «David». La sensación era escalofriante. El corazón de Laura dio un vuelco. «¡Es tu madre!». La voz de Martín fue un disparo de adrenalina. Laura sintió cómo se le cortaba la respiración. La presencia de la madre de David, aunque ausente, siempre había sido un tema delicado. Ella había desaparecido sin dejar rastro, y siempre había dicho que había algo oscuro tras su desaparición. «No puede ser». David estaba desconcertado. Sus ojos reflejaban el dolor y la incertidumbre. Clara, visiblemente asustada, retrocedió como si hubiera recibido un golpe, mientras la sombra de una figura aparecía en el umbral.
Todo el miedo se condensó en una sola palabra: ¡corre! Pero antes de que cualquiera pudiera reaccionar, la figura dio un paso adelante, revelando no a la madre de David, sino a alguien más. Era una mujer con el rostro de Clara, pero con una mirada diferente, diabólica. Los ojos de todos se abrieron como platos. ¿Creíste que podrías escapar de mí? La voz resonó con eco en la habitación. Laura sintió que su mundo se tambaleaba. Yo soy el vínculo que ustedes ignoraron. La revelación desató una tormenta de confusión. Laura se sintió desbordada. ¿Quién era esa mujer realmente? ¿Qué significaba todo esto? La noche había desnudado cada secreto, y la verdad se tornaba más oscura de lo que jamás imaginó. La figura frente a ellos sonrió, pero no con calidez. Era una sonrisa torcida, llena de secretos oscuros. «Ustedes siempre han sido tan ingenuos», dijo la mujer, cuya voz resonó como una melodía escalofriante. A Laura le heló la sangre al reconocer indistintamente esa expresión de dominio en el rostro de Clara y en la figura aterradora que acababa de aparecer. «¿Qué significas? ¿Quién eres?» David apenas podía formular las palabras, su rostro pálido como la muerte. Laura sintió que el aire se le escapaba, como si la sala estuviera atrapada en una tragedia. La mujer dio un paso adelante y en un instante se movió como una sombra que retumbó en sus corazones. «Oh, David, yo soy la que nunca debiste olvidar», susurró la figura, sus ojos fulgurantes fijos en él. «Soy la razón por la que tu madre desapareció». Cada palabra bordeaba el terror, pero lo que vino a continuación fue como un rugido de tormenta. «¿Qué?» La incredulidad se entrelazó con la confusión en la voz de David, y Laura sintió que el mundo se desmoronaba. La conexión estalló como un cristal. «Eso no es posible», Laura repetía, pero la sombra hizo un gesto con la mano, y en ese momento su risa resonó como un eco helado. «Ah, pero sí, querido, tu madre y yo teníamos un trato, un pacto. Si ella se iba, entonces tenía que dejar algo atrás, como un legado». Laura no podía respirar. «¿Qué hiciste?», gritó, el nudo en su garganta cada vez más profundo. La figura sonrió más, revelando unos dientes blanquísimos que no parecían naturales. «Todo se trata del collar y de quién lo lleva. Clara ya no es Clara. Es solo un recipiente, un alter ego de lo que fui. El collar le ha otorgado la misma conexión que una vez tuve con tu madre. Pero hay un precio, siempre hay un precio». El aire se volvió espeso. David se tambaleó, intentando sostenerse en la realidad. «¿Clara? ¿Eres tú?», preguntó como si enfrentara un espejismo. La cara de Clara se desfiguró en confusión y miedo. «No, no, esto no está pasando». Clara temblaba, su voz quebrándose. Laura observó cómo la seguridad de Clara se desvanecía, dejando solo a una mujer temerosa que todavía rumiaba el horror de lo que escuchaba. Y ahí estaba David, atrapado entre dos mundos. La figura dio un paso más, acercándose a Clara. «Olvida a David. Él no te pertenece. Todo lo que crees que eres te fue prestado. Es hora de que recuperemos lo que nos pertenece». La voz sonaba como una seducción, un canto de sirena en medio de la tormenta. Laura se sintió como si alguien le estuviera estrujando el corazón. «David, no le escuches. No puedes dejar que controle tu vida». Su grito emergió de su interior, pero fue acompañado por un estruendo. El collar, aún tirado en el suelo, chisporroteó con un brillo aterrador. La luz se intensificó, y con ella una sombra oscura comenzó a desplazar el aire.
La habitación estalló en una cacofonía de luces y ecos. No puedes escapar de tu destino, David. El legado es tuyo, y ahora es tu elección. La figura extendió la mano, un acto decisivo que sellaba el destino de todos. Y en un giro feroz, el collar se impulsó solo hacia Clara. Un viento violento arremetió, haciendo que todos retrocedieran. En un segundo abismal, Laura vio cómo las sombras danzaban alrededor de su amigo, quien quedó atrapado entre la conexión del collar y las poderosas palabras de la figura que parecía saberlo todo. «¡David, no! ¡Detente!». Pero era demasiado tarde. En un instante que pareció una eternidad, Clara se dejó llevar, aceptando el regalo oscuro con una sonrisa retorcida. Y el grito desgarrador que resonó en la habitación no fue de estos tres, sino de la mujer del pasado, quien finalmente reclamó su derecho. Una luz cegadora atravesó la sala y todo quedó en un silencio ensordecedor. Laura, paralizada por lo inesperado, temía que nunca conocería la verdad que habitaba en el collar. Un horror a un eco de risa retumbó, dejando a Laura, a David y a Clara flotando entre un futuro incierto, preguntándose si alguna vez volverían a lo que eran. La habitación se quedó en un silencio abrumador, después de la explosión de luz y la presencia de la figura enigmática. Laura sentía que su pecho se oprimía. No podía respirar. Todo parecía haber cambiado, como si un peso invisible se hubiera posado sobre ella. David se tambaleaba aturdido, y Clara, o lo que quedaba de ella, se alejaba lentamente, como si el brillo del collar que acababa de arrojar al suelo hubiera comenzado a consumirla. «¡David, despierta!», Laura gritó, su voz resonando en la penumbra como un eco de desesperación. Fue entonces cuando la figura se giró, revelando una sonrisa siniestra que pareció iluminarnos con un terror palpable. La sombra se acercó y el aire se hizo espeso, como si el tiempo se hubiera detenido. «No lo entendiste, David», dijo la figura, su voz un susurro helado que arañaba la piel. «Tu madre, ella hizo un pacto, y tú eres la clave para romperlo». Laura retrocedió, un escalofrío surcó su columna. «¿Qué significa eso? ¿De qué pacto hablas?» «Todo está interconectado», continuó la figura, ignorando las palabras de Laura. «El collar, Clara y tú son piezas de un rompecabezas. Tu madre, su sacrificio fue por amor, pero su legado necesita un nuevo portador. Ahora, David, eres tú». Clara empezó a temblar, el terror retorciendo sus rasgos. «No, esto no es verdad». Su voz quebró en un grito desquiciado que cortó el aire pesado. Laura pudo ver el miedo real reflejado en los ojos de Clara, pero la figura no se detuvo. «Ella debe elegir el poder o la verdad», dijo, señalando a Clara. «Tendrás que decidir, querida. Pero tus decisiones no solo te afectan a ti, también a David y a su familia. El collar trae consigo un legado de oscuridad». «¿Qué tipo de legado?», preguntó Martín, dando pasos hacia adelante, su voz temblorosa. «¿Por qué no nos has dicho esto antes?». La confusión se concentraba en su mirada, como si cada palabra de la figura abriera brotes de miedo que él ya había sentido. Porque hasta ahora su madre le había ocultado la verdad. La figura se volvió lentamente hacia Martín. «Y tú, como su hermano, has sido parte de esta mentira, pero no puedes seguir. El ciclo se debe romper». En ese instante, el collar comenzó a vibrar en el suelo, como si la misma habitación respirara un aire tenso. Laura dio un paso adelante, incapaz de soportar más el peso de la incertidumbre. ¿Qué debe hacer David?
¿Qué pasará si no lo hace? Si no lo hace, perderá a todos. Su madre lo sabe. La figura se dirigió a David. Escoge bien. Jamás. Deslumbrante y perturbador, Laura sintió que algo dentro de ella se rompía, como si todas las piezas encajaran para revelarle una verdad terrible. «¡No! ¡No soy la que ustedes creen!», Clara gritó, el miedo convirtiéndose en desesperación. «¡No sabía! ¡No tengo nada que ver con esto!». Un instante después la figura extendió su mano y el collar voló hacia Clara con fuerza. La luz deslumbrante devoró el espacio y en la confusión el tiempo pareció desvanecerse. Cuando la luz se desvaneció, se produjo un cambio. Clara estaba en el suelo, el collar brillando en su mano temblorosa. Entonces todo, en un giro inesperado, se volvió oscuro. Eventualmente ella dejó escapar un susurro, una palabra, un nombre. «María». Laura se sintió mareada. Algo en el aire olió a traición. La mirada del collar la penetró. Todo estaba cambiando y justo antes de perder el hilo de la realidad, vino la revelación. «María, es tu madre», balbuceó, el horror invadiendo cada rincón de su mente. «No, no puede ser». David se quedó paralizado, incapaz de absorber la nueva verdad que lo azotaba. El suelo tembló bajo sus pies y la figura sonrió desde las sombras. Todo está conectado y ahora elige. De lo contrario, todos pagarán el precio. La tensión aumentó mientras las piezas caían en su lugar y Laura sintió que todo lo que había creído se desmoronaba. ¿Quién era Clara realmente? ¿Y qué había pasado antes que David y ella no sabían? El enigma de un pasado oculto se convertía en su presente, y las respuestas que buscaban estaban más cerca de lo que pensaban, pero también más peligrosas, como si un solo paso pudiera cambiarlo todo. La luz del collar se intensificó, brillando como si tuviera vida propia. Laura sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. David, paralizado, miraba la escena, incapaz de comprender lo que ocurría. Clara estaba en el suelo, el collar en su mano temblorosa, y la figura que se hacía llamar María sonrió, como si estuviera viendo un espectáculo que finalmente llegaba a su clímax. «Debes elegir, David», insistió la figura, con un tono que parecía estar lleno de secretos. «Tu madre y la conexión con Clara están más entrelazadas de lo que crees». David abrió la boca, su voz apenas un susurro. «¿Qué significa todo esto?». «Lo que yo quiera», respondió María con una risa helada. «Tu madre tuvo que sacrificarse en su tiempo, pero ahora es el momento de la verdad». El último eco de sus palabras reverberó en la habitación, pulsando como un tambor. Laura no podía soportar más. «¿Qué quieres de nosotros?», gritó, sintiendo cómo las lágrimas comenzaban a deslizarse por sus mejillas. Todos esos misterios, todos esos secretos, se sentían como una losa sobre su corazón. Pero en ese momento crítico, el collar vibró con una energía extraña y el aire se tornó aún más denso, cargado de una presencia aterradora. Justo entonces, un suave susurro emergió del collar y Laura se acercó, sintiendo una oleada de poder fluir de él. «El collar», murmuró, y Clara, aún en el suelo, empezó a sacar el aliento como si despertara de un sueño profundo. La figura de María se inclinó hacia Clara, su mirada entrecerrada. «Ya es hora de que elijas, querida. Rinde cuentas por el legado que llevas. Si no, perderás más que el collar». Una chispa de confusión surcó la sala. Clara, con los ojos desorbitados, murmuró: «¿Qué legado?».
Laura sintió cómo su corazón se detuvo. Telegados, ¿por qué el collar estaba en medio de todo esto? La tensión era palpable, aún más fuerte que antes. De repente el collar brilló cada vez más intensamente y un grito desgarrador resonó desde lo profundo de la oscuridad. Era un eco de una voz conocida. «¡David, ayúdame!». A Laura le dio un vuelco el corazón. «¿Mamá?». La palabra escapó de sus labios, sorprendiendo a todos en la habitación. María sonrió, satisfecha, como si hubiera logrado su objetivo. «Esa es la voz de tu madre, David. Todo está conectado», dijo María, abriendo un portal donde se vislumbraba una figura borrosa que luchaba por salir. «Pero tu decisión puede liberarla o condenarla para siempre». Fue entonces cuando Martín, el hermano de David, dio un paso al frente. Su rostro pálido y lleno de sorpresa. «Espera, la voz que escuché en el teléfono era ella». La revelación estalló en el aire como un trueno y la atmósfera se cargó de electricidad. La figura de María se volvió hacia Martín y por un instante el poder pareció tambalearse. Pero el verdadero giro vino cuando la figura en el portal dio un paso al frente y se reveló completamente. Laura sintió que se le caía el mundo encima. Era su madre, pero no como la recordaba. Tenía el mismo rostro, pero era más que un simple reflejo. Había un destello de venganza en sus ojos. «¿Por qué has traído esto de vuelta a nuestras vidas, David?», preguntó la figura con un tono fuerte y helado. Cada palabra caía como un peso mortal. «Siempre has sido el elegido, pero ahora, ¿has hecho lo suficiente para salvarme?». La habitación se quedó en silencio, con todos ellos atónitos ante la revelación. David tropezó hacia atrás, casi cayendo. «Mamá, yo pensaba». Su voz se cortó. Laura sintió que el nudo en su garganta crecía. Había un horror en la verdad que se revelaba. La figura de María sonrió triunfante. «La historia no es solo de amor y promesas, David. También se trata de sacrificios. Ya es hora de enfrentarte a tu destino». Y en un instante el tiempo pareció detenerse. El poder del collar estalló, invocando sombras que danzaban a su alrededor. Laura, ¿qué vamos a hacer? Pero en lugar de respuesta, el eco del pasado resonaba en la sala, dejando solo el silencio abrumador y la sensación de que todo lo que habían conocido se desmoronaba. ¿Qué decisiones tomarían ahora? ¿Quién era realmente Clara? Laura sabía que al final las respuestas podrían ser aún más devastadoras de lo que jamás imaginó. El oscuro legado estaba aquí, a punto de desatarse, y nadie estaba realmente a salvo. ¿Qué sacrificios tendría que hacer David para salvar a su madre y a todos ellos? ¿Qué esperarían las sombras del pasado? El silencio pesaba en la habitación, cargado de secretos y revelaciones dolorosas. Laura sintió que el aire la oprimía, como si cada palabra de María le hiciera falta de aliento. David, pálido y atónito, parecía atormentado por la revelación de su madre. Su rostro era un reflejo de pánico y confusión. Clara, aún en el suelo, apenas podía entender la magnitud de lo que estaba ocurriendo. «¿Qué hacemos?», balbuceó Laura, su voz apenas un hilo. El collar seguía brillando, pulsando como si estuviera vivo. «¿Cómo puedes estar aquí?». David no podía apartar su mirada del portal, donde la figura de su madre aún estaba atrapada. No sé qué hacer», murmuró, su voz temblorosa. La desesperación en sus ojos era palpable, y por un instante Laura sintió que el tiempo se detuvo, como si el destino estuviera a punto de decidir su rumbo. Justo cuando la tensión alcanzaba su punto máximo, un estruendo ensordecedor resonó en la habitación. La puerta estalló en 1000 pedazos
y en medio del humo y los escombros apareció una figura oscura. Era un hombre con una presencia aterradora y una mirada que emanaba una risa burlona. El caos lo rodeaba como un halo. «El legado está en peligro», gritó, su voz resonando como un trueno. Todos dieron un paso atrás, la incertidumbre extendiéndose como un manto. «¿Quién eres?», preguntó David. La confusión se combinaba con el temor en su voz. «Soy el guardián de los pactos olvidados», respondió el hombre, sonriendo como si hubiera estado en el centro de toda la trama desde el principio. «Y vengo a cobrar lo que es mío». Laura sintió que su estómago se revolvía. «¿Cobrar? ¿Qué quieres decir?», preguntó, sintiendo que el miedo y la confusión la envolvían. «Todo lo que ustedes han ignorado. Hay un precio por jugar con fuerzas que no comprenden. Clara es solo el recipiente». La mirada del hombre se centró en Clara, y la expresión de terror en su rostro era inconfundible. «Alguien debe pagar el precio por el collar, y tú, querida, eres la elegida». Clara se retorció, intentando entender lo que eso significaba. «No, no soy nada. Este collar no significa nada para mí. Déjame en paz». Su voz se quebró, y fue entonces cuando la sombra del hombre se empezó a arrugar. Su risa se convirtió en un eco ominoso. «No tienes idea de lo que has comenzado. El poder que has manejado no es tuyo. Pertenece a otros que han sufrido por tu egoísmo». La atmósfera se volvió caliente, como si la habitación comenzara a arder. «¿Qué hiciste?», preguntó David, la rabia comenzando a brotar. Pero el guardián ignoró sus palabras. «Lo divertido es que no hay forma de que escapen de esto. El legado se ha desatado, y ahora todos deben enfrentar la verdad». Pero justo cuando la tensión estaba en su punto más alto, la figura de María, la madre de David, comenzó a desvanecerse. El grito que se escapó de su boca resonó como un lamento afligido. «No, David, no dejes que esto te consuma. Reclama tu herencia». Su imagen se volvió más translúcida y dio un paso hacia el portal que la mantenía atrapada. «Mamá, espera», gritó David, extendiendo la mano como si pudiera detenerla. Pero era demasiado tarde. Con un estallido de luz, María desapareció, dejando solo un eco desolador. El guardián sonrió, morbosamente complacido. «Ahora todo depende de Clara. La elección está sobre ti, y será el sacrificio lo que determine su destino. Pero cuidado, lo que elijas transformará todo lo que creías saber». Y en ese momento, el peso de las palabras resonó en la habitación. Clara, aterrorizada, comenzó a temblar. «Esto es una locura», murmuró. Pero antes de que pudiera procesar lo que estaba sucediendo, otra vibración del collar apareció. Todo giró a su alrededor, y Laura sintió un mareo abrumador. En un giro inesperado, Clara de repente levantó el collar hacia el guardián. «Está bien. Si esto es lo que quieres, entonces aquí está. Tómalo». Su voz resonó con una mezcla de desafío y desesperación, y en un instante todo se oscureció. Una luz brillante estalló, y con ella una explosión de conocimiento, como si vistas de otro tiempo emergiesen ante ellos. La revelación fue devastadora. Clara no era solo un recipiente, era la clave de todo. La habitación estaba en un caos absoluto, cuando un grito desgarrador rompió el silencio. El grito del corazón de Laura. Todo lo que creían saber, todo lo que alguna vez había sido, se desmoronó, dejando solo oscuros secretos y un abismo de preguntas. ¿Qué destino habían desatado?
¿Qué pasaría con cada uno de ellos? La luz del collar se intensificó, brillando como un faro oscuro en medio de la confusión. Laura sintió que la presión en su pecho aumentaba, como si las paredes mismas se cerraran sobre ella. La mirada de David estaba fija en su madre, en el portal que comenzaba a desvanecerse, y de repente el aire se tornó denso, cargado de una electricidad inquietante. ¿Qué sucedería ahora? El guardián de los pactos olvidados lanzó una risa burlona, su voz resonando en la sala. Oh, querida Clara, ahora es tu momento. Tienes el poder de decidir, pero no te engañes. El collar tiene sus propios deseos. Sus palabras llenaron el espacio, creando un eco de advertencia. «¡Detente!», gritó Laura, pero su voz sonó impotente. Las luces comenzaron a parpadear, una danza de sombras y luces que envolvía cada rincón de la habitación. Clara, con los ojos desorbitados, sostenía el collar como si tuviera un poder real, una chispa de vida. Era como si lo que había comenzado como una simple joya se hubiera convertido en un artefacto ancestral, cargado de consecuencias que nadie había imaginado. «¿Qué debo hacer?», Clara preguntó, su voz tiñéndose de desesperación. La tensión aumentó y todos los presentes sintieron que el tiempo se había detenido. La marea de sentimientos se mezcló con el aire, y antes de que alguien pudiera reaccionar, una explosión de energía brotó del collar. «¡No! ¡Espera!», David se lanzó hacia Clara, pero fue demasiado tarde. Un destello brillante estalló y como un rayo de luz atravesó el suelo. La habitación entera vibró. El grito resonó en la habitación, un grito que no era de Clara, sino de su madre. «¡David!». Todo se detuvo. Sin aliento, cada uno quedó paralizado, y un profundo silencio llenó el aire. La imagen borrosa que había enfrentado a David se volvió más nítida y aterradora. Era una sombra de Clara, pero con una mirada distante, conocida. Era como si todas las máscaras se hubieran caído de golpe. «¿Qué hiciste?», David susurró, retrocediendo como si el mundo estuviera a punto de desmoronarse. «¿Eres tú? ¿Eres mi madre?». Esa pregunta flotó en el aire, dejando a todos temblando. «Lo que he hecho». La figura de María se acercó. Sus ojos destilaban un profundo dolor. «He tratado de protegerte de la verdad, pero nunca quise que tu propio destino fuera moldeado por el odio». Las palabras de María cortaron el aire fríamente. Laura sintió que las piezas comenzaban a encajar, rompiendo su comprensión de todo lo que había pasado. «¿Qué has ocultado?», preguntó, su voz un susurro cargado de dolor. «Eras parte de un plan que no comprendías. Clara, no eres solo un recipiente, eres el legado». Revelación retumbó en la habitación, como un trueno en medio de la tormenta que se avecinaba. Los ojos de Clara mostraban un horror absoluto, el eco de sus acciones llevándola al borde de la locura. El guardián sonrió con satisfacción, como si todo se estuviera desarrollando de acuerdo a su plan. «Por fin toman conciencia, pero piensen bien. Una decisión puede marcar el destino de todos». De pronto, una sombra emergió detrás de Clara, una oscuridad palpable. Laura sintió que se le cortaba la respiración. El pánico era inminente. «No, no dejes que te consuma», gritó, pero la desesperación estallaba a su alrededor. «El precio por el collar es más que un sacrificio», continuó María, mirando a su hijo con una mezcla de amor y tristeza. Pero antes de que pudiera terminar la frase, un giro inesperado ocurrió. Un grito desgarrador llenó la habitación, pero era diferente. Provenía del collar. La luz se oscureció y tembló en un destello de locura. Entonces, ante la mirada atónita de todos,
El collar expandió su luz, y a través de ella un rostro emergió. Era el rostro de alguien que todos conocían. Laura sintió un nudo en el estómago al comprender que no solo lo que su madre dijo revelaba la verdad de su historia, sino que, de alguna forma, también Clara había estado conectada con sus propios demonios. Las revelaciones volaban como flechas, cada una más devastadora que la anterior. La habitación vibró. Una esencia oscura se esparcía. Laura miró a David y Clara, sus corazones latiendo al unísono. ¿Qué harían ahora que la verdad se revelaba ante ellos? ¿Podrían volver a la normalidad? ¿O todo por lo que habían luchado se destrozaría para siempre? El misterio de la conexión familiar, marcada por secretos oscuros, dejaba a todos temblando. Y una nueva oscura revelación comenzaba a formarse en su interior. ¿Cuál sería el precio de la verdad? ¿Quién al final sería el verdadero enemigo? La sala se sumió en un caos ensordecedor, y el futuro de todos ellos quedó colgando de un hilo. La luz del collar se intensificó, y cada uno de ellos contuvo la respiración. Era un momento crítico. Laura sentía el aire volverse espeso y pesado. El rostro de María brillaba con una mezcla de piedad y tristeza. «Nunca quise que esto fuera así», dijo suavemente, mientras su mirada se centraba en Clara, cuyo rostro pálido mostraba el miedo en estado puro. «¿Qué te pasó, mamá?» David apenas podía hablar. Sus labios temblaban al pronunciar las palabras. La angustia en su voz resonó en la habitación, haciendo eco de la confusión colectiva. «Fui atrapada en un ciclo de corrupción y ambición, pero no lo entendí hasta que fue demasiado tarde», explicó María, cada palabra cargada de dolor. «He intentado protegerte, David, pero he fallado. Debo enfrentar las consecuencias de mis decisiones. Esto no puede estar pasando», murmuró Clara, su voz quebrándose mientras las lágrimas surcaban su rostro. Laura sentía un nudo en el estómago, un sentido creciente de peligro. Las verdades ocultas estaban a punto de salir a la luz, y sabía que la historia completa no era lo que pensaban. De repente, un rugido ensordecedor interrumpió el ambiente. Una oleada de viento helado surgió del collar, envolviendo a todos en una niebla densa. Laura se cubrió los ojos, intentando procesar lo que estaba sucediendo, y cuando la niebla se disipó, la habitación había cambiado. Todo parecía desvanecerse, como si la realidad se estuviera reescribiendo ante ellos. Clara gritó, intentando aferrar el collar que seguía brillando. «¡No puedo dejarlo caer!» Pero justo en ese momento, el collar se deslizó de sus manos y con un brillo cegador se hizo añicos en el suelo. Un estallido de luz llenó la sala. Con un crujido sobrecogedor, la habitación se oscureció. La presencia de la figura del guardián se iluminó, y todos sintieron cómo la historia de sus vidas se torcía en una dirección que jamás hubieran imaginado. «El ciclo ha sido roto», anunció, su voz resonando con autoridad oscura. «Pero no sin riesgos». María se volvió hacia David. «Eres la clave para romper el ciclo, pero no sin sacrificar algo a cambio». Sus ojos brillaban con un centelleo intenso. «Sequías han caído, almas están atrapadas en el limbo. Un pacto no cumplido ha regresado para cobrar su precio». En ese instante, un grito desgarrador surgió del portal que se abrió detrás de María. Era un sonido que atravesó el corazón de todos. Laura se giró y lo vio. No era solo su madre la que estaba atrapada.
Eran múltiples sombras, figuras conocidas, eran amigos, familiares que habían desaparecido, llamando para ser liberados. ¡No, mamá, no! David gritó en angustia, dando un paso atrás, como si el solo acto de acercarse pudiera poner en riesgo su vida. Laura lo miró, el miedo en sus ojos era igual al suyo. Pero Clara no se quedó quieta. «Los liberarás, lo prometiste, mamá», gritó, enfocándose en María. Un cambio súbito la llenó de una energía feroz. «Si tú no lo haces, yo lo haré». «No, Clara», envió un torrente de desesperación que atravesó el aire. La figura desvanecida de su madre, empezando a desmoronarse como un espejismo, se volvió hacia su hija. «No te metas en esto. No sabes lo que estás diciendo». Pero Clara ya se había lanzado hacia el portal. lo haré por todos nosotros», enunció, mientras un resplandor inesperado la envolvía y las sombras empezaron a alzarse. «Que se abran los cielos». Laura sintió cómo algo crujía en sus entrañas, una sensación de que todo podría desmoronarse. Las formas, sombras y luces que antes parecían tan familiares, ahora eran formas terroríficas, como si antiguas fuerzas, energías olvidadas y resentimientos acumulados fueran liberados. «¡No!», David gritó, corriendo desesperado hacia el portal. «Clara, vuelve, no lo hagas». Pero en su lugar, Clara ya estaba inmersa en la luz, y un eco desgarrado resonó por la habitación. «Nunca te he dejado. Siempre seré parte de ti». Todo se tornó abrasador y desbordante. Las luces danzaban, y entre ellas surgió una figura aún más familiar, la madre de Laura. Su presencia poderosa llenaba el espacio, y con su llegada todos los secretos enterrados parecían surgir de su oscuro pasado. «¿Por qué?», la pregunta brotó de Laura como un llanto, atrapándola entre la confusión y el horror. «¿Por qué tú? ¿Qué conexión tienes con esto?». La figura se acercó a Clara, su mirada llena de dolor. «Todo ha sido parte de un plan para atraerlos, para cumplir el ciclo que creíste cerrado. Pero la elección es tuya, Clara. ¿Hacia dónde irás?». Laura sintió que el mundo se desmoronaba once más. Habían estado tan cerca de las respuestas, y ahora se daban cuenta que lo que pensaban que era la verdad era solo un pequeño fragmento de un rompecabezas mucho más grande y aterrador. ¿Quién era realmente Clara? ¿Por qué su madre estaba involucrada en todo esto? ¿Qué precio pagarían por los secretos que habían mantenido ocultos por tanto tiempo? Las respuestas estaban al alcance de la mano, pero el miedo y la confusión amenazaban con consumirlos. Todo estaba a punto de estallar en un caos que trascendía la comprensión. A luz colar explodió en una cegante aureola, causando una reverberación que fez a las paredes de la sala pareceren vibrar. Clara estaba paralizada, incapaz de se mover o de entender lo que acontecía. David semicerró los ojos, tentando ver alén da luz que os envolvía. A figura de su amai María comenzaba a se desvanecer, y un pavor inminente preenchía o espacio. «Você precisa tomar una decisión, Clara», exclamó María, su voz ecoendo como un llamado angustiante. «O que escolher vai determinar o futuro. Não só o seu, mas o de todos nós. Eu não sei o que fazer», gritó Clara, lágrimas escorriendo por seu rosto. O medo a consumia, mas ao mesmo tempo havia uma centelha de coragem que começava a acender. Laura observava tudo, o coração batendo descompassado, como se estivesse no meio de uma tempestade. Sabia que o que acontecia era maior do que todos eles. Enquanto isso, o guardião da verdade observava com um sorriso sarcástico nos lábios. «O ciclo que você rompeu iniciará outro.
ou a libertação do passado mantém todos vocês algemados. O colar precisa de um portador. Quem será você, Clara? Suas palavras ecoaram, criando uma sensação de urgência latejante no ar. Calma, vamos tomar essa decisão juntos, disse David, avançando para perto de Clara. A conexão parecia real, e o amor deles ultrapassava o desejo de escapar dos medos. Não precisamos entrar nisso sozinhos. Estamos juntos. A sombra se agitou e a luz do colar começou a pulsar. Uma dança entre o desespero e a esperança. E no meio disso, algo dentro de Clara se iluminou. Ela olhou nos olhos de David e sentiu a força daquela conexão. Eu escolho lutar por todos nós, declarou, a determinação tomando conta dela. Com um movimento decidido, Clara segurou o colar em suas mãos. A luz aumentou e as sombras começaram a se dissipar. O guardião ficou em silêncio, surpreso com a força da escolha dela. Maria sorriu, orgulho brilhando em seus olhos. Isso é o que você deve fazer, Clara. Em nome do amor, disse Maria, sua forma gradualmente se tornando sólida antes de se desvanecer em uma névoa de luz. O colar agora brilhava com uma intensidade que fazia os olhos doerem. Clara fechou os olhos e deixou que a luz a envolvesse. O mundo ao seu redor começou a se contorcer antes de se estabilizar novamente. Quando abriu os olhos, tudo tinha mudado. David e Laura estavam ao seu lado, visivelmente aliviados. Conseguimos! Exclamou Laura. Um misto de alívio e confusão pintando seu rosto. Mas o que aconteceu é verdade? O que tornou de todos aqueles que foram sugados? Vamos descobrir a história completa, juntos. Mas no fundo, o medo sussurrava. O legado seguia, e a escolha de Clara poderia acarretar consequências imprevistas. À medida que deixavam a sala da revelação, uma resposta ecoou na mente de todos eles. E, enquanto avançavam, o futuro estava repleto de promessas e incertezas. E, querido leitor, é aqui que nossa jornada termina, mas a sua começa. Aposto que você está tão curioso quanto eu para ver o que vem a seguir. Portanto, não perca tempo. Se inscreva agora no canal para não perder nenhuma das histórias emocionantes que ainda estão por vir. Aplauda o botão de like agora para alimentar o algoritmo e ajudar essa comunidade a crescer. Eu preciso que você inunde a sessão de comentários com suas reações e teorias sobre este final surpreendente. Compartilhe imediatamente este vídeo con pelo menos 5 amigos que precisan saber cómo todo se desenrola. Este é o momento para mostrar seu suporte. Não espere nem um segundo mais. Você, verdadeiro fã, sabe como isso é importante. Vamos juntos decifrar o que está por vir.